Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video de la clase de hoy vamos a ver un tema importante, ¿sí? De los que integran la teoría general de la impugnación, específicamente en el proceso penal. Vamos a ver el recurso de casación como uno de los dos recursos ordinarios que existen para impugnar las resoluciones definitivas, o sentencias definitivas, mejor dicho, emanadas de los tribunales orales criminales, ya sea integrados unipersonalmente, colegiadamente o con jurados. Y de manera excepcional, para funcionar como resorte de doble conforme en caso de aquellas resoluciones adoptadas dentro del proceso penal que se relacionen con la libertad de la persona imputada y en las que no haya concordancia entre el criterio sostenido por el juzgado de garantías y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal. Así que vamos a pasar a estudiar. Este va a ser un video muy breve, es un contenido que suele ser un poco complejo, pero bueno, voy a intentar, como siempre, llevarlo un poco más al llano. Muy bien, vamos entonces a compartir nuestra presentación de hoy. Bien, recurso de casación. Ya adelanté entonces que se trata dentro de la clasificación de las impugnaciones, es un recurso propiamente dicho, porque se interpone ante el órgano anterior, ¿sí? Que en este caso va a ser el Tribunal Oral Criminal, y va a ser resuelto por el órgano de alzada, que va a ser el Tribunal de Casación Penal. Muy bien. También dentro de la clasificación de impugnaciones, además de ser un recurso propiamente dicho, va a ser un recurso ordinario, ¿sí? Una aclaración que hago siempre en mis clases, es que se trata, o se trataba en manuales, en los libros, como un recurso extraordinario, hasta la concepción, o la nueva concepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Herrera Ulloa versus Costa Rica, del año 2004, y el posterior fallo Casal del año 2006 de nuestra Corte, eh, donde, bueno, claramente ya empezamos a hablar de revisión integral, ¿sí? Con perdón, con fallos posteriores, tales como Gorigoitía versus Argentina, de la misma Corte Interamericana del año 2019, reafirmando el derecho al doble conforme, pero sobre todo a una revisión integral, ¿sí? Que abarque hechos, derecho y prueba. Pero bueno, esta es una discusión que ya está totalmente zanjada, ¿sí? Así que entonces el recurso de casación es un recurso ordinario. Muy bien. Si leemos el fallo Casal, vamos a ver, y en esto voy a tratar de ser muy breve, porque pueden pausar, pueden leer ese extracto que les dejo de este fallo. Eh, Nosotros tenemos que saber distinguir, ¿sí? Y esto ya lo expuse en otro de mis videos, que es el de recursos extraordinarios provinciales. Tenemos que saber distinguir la casación como función que tienen los altos tribunales del recurso de casación. Ahora bien, la casación en sí misma tiene un solo efecto, ¿sí? Es el de poder revocar, lograr una unificación de criterios en la jurisprudencia, y es una fuerza que tienen también órganos superiores. Los jueces de primera instancia no tienen función casatoria, por supuesto, sí, esto es una verdad de perogrullo, pero no viene mal decirlo. Bien, ahí tendrán entonces un poco de cuál fue la concepción de la casación francesa principalmente, que es donde nace. También recuerden que hay otro tipo de casación española, que la casación empezó siendo una función política, ¿sí? Que tiene tres fines, tiene un fin nomofiláctico, un fin uniformador. Eh, a ver, más allá de todo eso, lo que deben entender es que hoy, el Tribunal de Casación tiene esa función de revocar, ¿sí? Casar las sentencias, hacerla propia y poder modificarla, es tener ese poder, ¿sí? Muy bien, esto entonces lo dejo para el estudio individual de cada uno de ustedes porque no quiero abarcar mucho tiempo en el video con esto, pero sí es importante que tengan
estas notas características sobre este tipo de recursos. Muy bien, yendo a la realidad bonaerense, por imperio de la Ley 5.827 en su artículo número 2, el Tribunal de Casación Penal es el máximo órgano de decisión ordinaria en lo que es la materia penal en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, existe un solo tribunal de casación para toda la provincia de Buenos Aires, que está ubicado acá en la ciudad de La Plata, en la calle 43, 12 y 13, en la actualidad, y está dividido en 6 salas de 2 jueces cada una, teniendo una presidencia y una vicepresidencia comunes a todas ellas. Imaginemos, por ejemplo, que haya discordancia de criterios entre los dos integrantes de una sala. ¿Quién debe desempatar? Bueno, el presidente del Tribunal de Casación. ¿Y de qué manera debe desempatar? Debe adherir al voto de uno de los dos. No puede realizar su propio voto porque si no habría 3 criterios y no existiría la mayoría que exige el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para hacer una resolución válida. Bien, esto es más que nada cultura jurídica. Bueno, ahora sí vamos a ir específicamente a lo que es el recurso de casación como tal. Y como toda impugnación, lo que tenemos que analizar es su procedimiento impugnativo, ¿sí? Y para analizar el procedimiento impugnativo tenemos que ver primero cuáles son sus requisitos de admisibilidad. Bien, como toda impugnación o todo recurso, tiene un plazo, ¿sí? Que al igual que el recurso de apelación, es de 20 días de notificada la resolución, pero a diferencia del recurso de apelación, este nos exige que nosotros manifestemos una reserva dentro de los primeros 7 días de esos 20 de que vamos a ejercer nuestro derecho a impugnar esa resolución a través del recurso de casación. Y esto es muy importante porque más allá de que sea un resabio inquisitorial, si nosotros no ejercemos la reserva, perderemos la posibilidad cierta de realizar nuestro recurso de casación. Así que la reserva es tan o más importante que el plazo de 20 días. ¿Sí? Muy bien. En el único caso en que podemos excepcionarnos de la reserva es si ya la hemos realizado de manera oral durante el transcurso del debate. ¿Sí? Podemos hacer reserva de recurrir en casación y solamente nos tendremos que remitir a ese tipo de reservas que van a quedar contenidas, ¿dónde? En el acta del debate oral, por supuesto. Bien, ¿quiénes están legitimados para presentar un recurso de casación? Bueno, el Ministerio Público Fiscal, en los casos en que el propio código lo admita, el particular damnificado, por supuesto, y, a ver, paradigmáticamente, cuando se le haya otorgado en el Tribunal Oral Criminal la absolución a la persona imputada y alguno de aquellas partes haya solicitado condena, por supuesto. En el caso del Ministerio Público, con la limitación del monto de pena que el propio código establece. Y por supuesto, el imputado con su defensor. También nos exige el código un requisito de forma que no exige para otros recursos o medios de impugnación que nosotros elaboremos una síntesis del recurso manifestando cuáles fueron los hechos de la causa, cuáles fueron las posiciones de las partes y mínimamente qué es lo que se resolvió y qué es lo que se está atacando o cuál debería ser, a nuestro criterio del impugnante, la resolución correcta. Bien. ¿Y cuáles son las resoluciones recurribles? Esto ya lo adelanté. Son las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados, y esto es muy importante también porque los veredictos de no culpabilidad del jurado son irrecurribles. Yo no puedo acceder a casación salvo que pueda demostrar un vicio en la voluntad del jurado al momento de decidir. Pero esto es extremadamente complejo, es un procedimiento que se conoce en Estados Unidos como jury nullification, es muy complicado, bueno, hasta ahora no hay muchos precedentes en nuestro país. Fuera del caso de juicio por jurados, yo puedo recurrir a casación por las sentencias definitivas emanadas de los tribunales orales criminales en los juicios criminales, juicios abreviados en materia criminal y directísimos en materia criminal también. Y además puedo acceder a casación por la famosa acción de revisión, ¿sí?
Bien, continúo. ¿Cuáles son los motivos de procedencia del recurso de casación? Es decir, supongamos que he abastecido los criterios de admisibilidad. Bien, ahora tengo que rellenar mi recurso, lo tengo que hacer suficiente. ¿Qué era la suficiencia de un recurso? Decíamos que era la crítica concreta y razonada del fallo, de las partes del fallo que a mí me causan un agravio. Bueno, específicamente, si tengo que recurrir a casación, alguno de esos agravios debe basarse en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada, ya sea la doctrina legal de casación o la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y esto tiene un paralelismo muy grande con el recurso de inaplicabilidad de ley, que procede ante la Suprema Corte de Justicia. La diferencia está en que acá estamos ante un recurso ordinario, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es poder producir prueba, es mucho más amplio el espectro en casación que en la Corte Provincial, ¿sí? Acá está la diferencia. O cuando lo inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto grave del procedimiento, ¿sí? Una nulidad absoluta, insanable, o un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso mismo o de la resolución. El recurso, en este caso, solo será admisible siempre que el interesado haya oportunamente reclamado su subsanación. Recordemos los artículos correspondientes a nulidad, 201 y siguientes del Código Procesal Penal, o hecho formal protesta de recurrir en casación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en este primer inciso, segunda parte? ¿Sí? Que no es que yo lo puedo pedir en todos los casos, tengo que haber realizado un requisito de admisibilidad previo, ¿sí? Así que mucha atención con esto. Segunda causal o quizás tercera, de procedencia de la casación, es cuando nuevos hechos, esta ya no es una causal normativa o procesal, sino es una causal probatoria, ¿sí? Cuando nuevos hechos o elementos de prueba, por sí solos o en conexión con los ya examinados en juicio, evidencian y manifiesten que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Acá hay que ver dos cosas. Primero, elementos que ya existen en la causa y elementos probatorios de los que yo tomé conocimiento posterior a la sentencia, ¿sí? Atención con esto. Tanto uno como el otro me ayudan a ir a casación también, ¿sí? Esto hay que verlo en cada caso concreto. Después existen motivos especiales de casación para el juicio por jurados, que ya los he explicado en el video de juicio por jurados, así que me remito a esa explicación, y los de acción de revisión del 467. Muy bien. ¿Cómo es el trámite? Bueno, acá, como lo tienen todo en la pantalla, yo voy a tratar de ser lo más rápido posible en esto, porque es un trámite que si bien es específico de casación, es un trámite que se asemeja mucho al de otro tipo de recursos ordinarios, tales como el de apelación. Pero lo que tiene el recurso de casación, y sobre todo con la concepción postcasal, es que podemos pedir una audiencia para poder respetando, por supuesto, el principio de inmediación, es decir, con los jueces que van a resolver de la sala del Tribunal de Casación, para poder mejorar los fundamentos de nuestro recurso de manera in voce y poder ofrecer las pruebas. Es decir, yo puedo reeditar, y esto atención, reeditar un debate dentro del seno del Tribunal de Casación. Y esto es muy importante, porque esto hace a la esencia de la ordinariedad de este recurso. ¿Sí? Ahí lo tienen, no voy a perder el tiempo leyéndolo, pueden pausar el video, toman nota, ¿sí? Pero esto creo yo que es lo más importante, que se puede reeditar un debate en el seno del Tribunal de Casación, ¿sí? Obviamente con todo el cumplimiento de todas las garantías constitucionales y una vez concluido ese debate pasará a deliberar la sala pertinente y allí deberá decidir si es procedente o no el recurso de casación. Si es procedente, casará la sentencia en caso que corresponda y si no, resolverá con reenvío. Y acá está la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a contestar acá? ¿Cómo puede resolver casación? De dos maneras, sin reenvío y con reenvío, ¿sí? La resolución
Sin reenvío es en el caso en que, valga la redundancia, decida casar la sentencia, así lo van a leer, y modificarla, ¿sí? Con ese poder casatorio que tiene, que les contaba al principio de la clase, ¿sí? Y acá sí les leo porque esto es muy importante, suele ser materia de preguntas en las evaluaciones. ¿Cuándo resuelve sin reenvío? Bueno, si la resolución recurrida, dice el código, no hubiera observado o hubiera aplicado erróneamente la ley sustantiva o la doctrina jurisprudencial, es decir, la primera parte del 448, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicación declare, cuando para ello no sea necesario la reedición de un nuevo debate en el seno del Tribunal de Casación. Ahora bien, si se tratara de defectos graves del procedimiento, segunda parte del primer inciso, quebrantamiento de formas esenciales o de hechos que prescindan de la existencia de autoría, siendo necesario celebrar un nuevo debate, el Tribunal de Casación anulará lo actuado y atención, acá no se hará un nuevo debate en el seno de casación, sino que se mandará a hacer un nuevo debate al organismo de primera instancia que corresponda, con otros jueces, por supuesto, y esto no quebranta la garantía del ne bis in idem, porque obviamente se considera que el primer debate o el primer proceso nunca existió, ¿sí? Por su extremada irregularidad. Así que cuando es con reenvío, no hay debate en casación, sino que hay un nuevo debate en la primera instancia. Atención con esto también. Bueno, eh, estas son las ideas fundamentales para que ustedes puedan estructurar el estudio del recurso de casación. Espero haberlos y haberlas ayudado en el entendimiento de este tema. Muchas gracias como siempre y cualquier consulta a su disposición. Adiós.